Introducción al libro del Levítico. Contexto y propósito. El libro del Levítico, el tercer libro de la Biblia hebrea y también parte integral del Antiguo Testamento cristiano, ocupa un lugar crucial dentro del Pentateuco. Este texto sagrado se sitúa inmediatamente después del Éxodo, sirviendo como un puente espiritual y práctico entre la liberación de Israel de Egipto y su preparación para entrar en la tierra prometida. Su título deriva del término griego Levitikon, que significa relativo a los levitas, refiriéndose a la tribu de Leví, encargada del sacerdocio y las funciones religiosas en Israel. Sin embargo, el Levítico no solo organiza las normas rituales y ceremoniales destinadas a los sacerdotes, sino que también establece una guía moral y espiritual para toda la nación. En términos de contexto histórico, el Levítico fue escrito durante el éxodo del pueblo hebreo, cuando éste aún se encontraba en el desierto tras haber escapado de la opresión egipcia. En este período transitorio, Israel necesitaba estructuras claras que le permitieran vivir como una comunidad santa y cohesiva bajo la autoridad divina. El propósito principal del libro es ofrecer instrucciones detalladas sobre cómo acercarse a Dios de manera correcta, tanto en lo individual como en lo colectivo. En ese sentido, el Levítico actúa como un manual que regula la relación entre lo humano y lo divino, asegurando que esta conexión esté marcada por pureza, obediencia y reverencia. La importancia del Levítico radica en su doble función. Por un lado, define las bases teológicas y espirituales que definen a Israel como un pueblo apartado para Dios. Por otro, proporciona un marco jurídico religioso que abarca desde sacrificios y festividades hasta normas éticas y dietéticas. A través de sus páginas, el texto subraya que la santidad no es una cualidad abstracta ni exclusivamente espiritual, sino que debe manifestarse en cada aspecto de la vida cotidiana. Así, el Levítico no solo es un documento legal o ritualístico, sino también una llamada profunda a la transformación personal y comunitaria, fundamentada en el ideal bíblico de ser santo porque Yahvé es santo. Levítico 19:2. Los sacrificios y ofrendas, fundamentos de la relación con Dios. Dentro del intrincado tejido del Levítico, los sacrificios y ofrendas ocupan un lugar central como mecanismo fundamental para la comunicación y reconciliación entre el ser humano y Dios. Estos rituales, minuciosamente detallados en los primeros capítulos del libro, constituyen un sistema simbólico que traduce la devoción, el arrepentimiento y la gratitud del pueblo hacia lo divino. Cada tipo de sacrificio tiene un propósito específico y está diseñado para atender distintas dimensiones de la relación humana con Dios, ya sea en términos de expiación, purificación o adoración. El holocausto, un acto de entrega total. Uno de los sacrificios más destacados descritos en el Levítico es el holocausto, conocido en hebreo como olah, que literalmente significa lo que sube. Este ritual implica la quema completa del animal ofrecido, generalmente un toro, un cordero o una cabra sin defecto, simbolizando la entrega total y absoluta del oferente a Dios. Según Levítico 1, el proceso incluye la presentación del animal ante el altar, la imposición de manos sobre él como signo de identificación con el pecado y la transferencia de culpa, y finalmente su matanza y combustión. La totalidad de la consumición del sacrificio enfatiza la exclusividad de la devoción a Dios, dejando claro que no hay espacio para intereses egoístas o reservas en la relación con lo divino. Las ofrendas de cereal, provisión y gratitud. A diferencia del holocausto, que requiere un sacrificio animal, las ofrendas de cereal representan una forma accesible para aquellos que no pueden costear un animal. Detalladas en Levítico 2, estas ofrendas consisten en harina fina mezclada con aceite y, en algunos casos, incienso, creando un aroma agradable que asciende hacia Dios. Esta práctica no solo refleja gratitud por la provisión diaria, sino también reconocimiento de la dependencia humana de la generosidad divina. Aunque menos espectacular que el derramamiento de sangre, las ofrendas de cereal son igualmente significativas, pues simbolizan la intención pura y sincera del corazón humano. La ofrenda por el pecado, restauración de la justicia divina. Otro pilar esencial del sistema sacrificial es la ofrenda por el pecado, denominada en hebreo hatat. Esta ofrenda, explicada en Levítico 4, busca restaurar la relación rota entre el pecador y Dios mediante la expiación de errores cometidos.
ya sean intencionales o involuntarios. Dependiendo del rango del ofensor, ya sea un individuo, un líder o toda la comunidad, varía el tamaño y naturaleza del sacrificio requerido. La muerte del animal sirve como sustituto del castigo merecido por el pecador, lo que subraya la gravedad del pecado y la misericordia de Dios al proporcionar un medio de redención. Este tipo de sacrificio ilustra claramente el principio bíblico de justicia equilibrada con perdón, siempre mediado por la gracia divina. La ofrenda de reparación, restitución y santificación. Finalmente, el Levítico introduce la ofrenda de reparación, o asham, detallada en Levíticos 5 y 6. Este sacrificio se realiza específicamente cuando un individuo ha violado un mandamiento divino que afecta directamente a otra persona, como robar o mentir bajo juramento. Además de ofrecer el animal prescrito, el ofensor debe restituir el daño causado añadiendo un quinto del valor original, garantizando así la plena compensación. Este ritual destaca la interconexión entre lo espiritual y lo ético, mostrando que la verdadera santidad no puede alcanzarse sin reparar las injusticias cometidas contra otros. La ofrenda de reparación, por tanto, no solo purifica al ofensor ante Dios, sino que también restaura la armonía dentro de la comunidad. En conjunto, estos sacrificios y ofrendas establecen un marco integral que conecta lo material con lo espiritual, lo individual con lo colectivo y lo temporal con lo eterno. A través de ellos, el Levítico enseña que la relación con Dios no es meramente teórica o emocional, sino que exige acciones concretas y compromisos tangibles. Estos rituales, aunque hoy parezcan distantes o difíciles de comprender, eran para el antiguo Israel una herramienta indispensable para vivir en comunión con lo divino, recordando continuamente la necesidad de pureza, humildad y dependencia absoluta de Dios, las leyes de pureza e impureza, principios de santificación y separación. El Levítico dedica una considerable atención a las leyes de pureza e impureza, estableciendo un meticuloso código que gobierna la vida cotidiana del pueblo de Israel. Estas normas no solo buscan regular la interacción con lo divino, sino también mantener una distinción clara entre lo sagrado y lo profano. En Levítico 11 a 15 se describen las categorías de lo limpio y lo impuro, aplicables tanto a los alimentos como a las condiciones físicas y sociales. Estas leyes están profundamente arraigadas en el concepto de separación, reflejando la convicción de que la santidad no es simplemente un estado espiritual, sino una condición que debe manifestarse en cada aspecto de la existencia. Lo limpio y lo impuro en los alimentos. Las regulaciones alimentarias introducidas en Levítico 11 constituyen uno de los ejemplos más notables de las leyes de pureza. Aquí, los animales son clasificados según criterios específicos que determinan si son aptos para el consumo o deben ser evitados. Por ejemplo, los mamíferos deben tener pezuñas hendidas y rumiar para considerarse limpios, mientras que los animales que carecen de alguna de estas características, como el cerdo o el camello, son declarados impuros. De manera similar, las aves depredadoras y ciertos tipos de insectos están prohibidos debido a su asociación con la muerte y la corrupción. Estas distinciones alimentarias no solo fomentan prácticas higiénicas, sino que también actúan como un símbolo constante de la separación de Israel respecto a otras culturas. Consumir alimentos limpios se convierte en un acto de obediencia y un recordatorio tangible de la elección divina de Israel como un pueblo santo. Condiciones físicas y sociales de impureza. Además de los alimentos, el Levítico aborda diversas situaciones físicas y sociales que pueden generar estados de impureza. Entre ellas figuran enfermedades como la lepra, descrita en detalle en Levítico 13 y 14, secreciones corporales, contacto con cadáveres y ciertas condiciones relacionadas con el ciclo menstrual femenino. Estos estados no implican juicios morales negativos, pero sí señalan una interrupción temporal de la capacidad de participar en actividades rituales o acceder al lugar santo. Por ejemplo, una persona afectada por lepra debía someterse a un riguroso proceso de inspección y cuarentena, seguido de un ritual de purificación que incluía sacrificios y lavamientos ceremoniales. Este proceso subraya la importancia de eliminar cualquier contaminación antes de acercarse a lo divino, reforzando la idea de que la santidad es una condición frágil que debe ser cuidadosamente protegida.
Igualmente, las normas sobre impureza menstrual y otras secreciones corporales, detalladas en Levítico 15, resaltan la vulnerabilidad inherente al cuerpo humano y la necesidad de gestionar adecuadamente las consecuencias de esta fragilidad. Durante los periodos de impureza, tanto hombres como mujeres debían abstenerse de entrar en el tabernáculo y de tener relaciones sexuales, asegurando que la santificación no fuera comprometida por estados que podrían ser interpretados como símbolos de mortalidad o caída. Simbolismo de las leyes de pureza. El simbolismo detrás de las leyes de pureza e impureza es multifacético. En primer lugar, estas regulaciones funcionan como una metáfora de la separación espiritual entre el pueblo de Dios y el mundo corrupto. Al evitar lo impuro, Israel afirma su vocación única como un pueblo consagrado a Dios, distinguiéndose de las naciones circundantes que carecen de tales restricciones. Además, estas normas refuerzan la noción de que lo sagrado es accesible solo a través de un proceso consciente de purificación, lo que exige disciplina y vigilancia constante. Por último, las leyes de pureza también actúan como una poderosa herramienta pedagógica. Al obligar al pueblo a reflexionar constantemente sobre su condición física y moral, estas normas perpetúan una sensibilidad hacia la santidad que permea todos los aspectos de la vida. En palabras de Levítico 10:10, distinguirán entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Esta distinción no es meramente externa, sino que invita a una transformación interna que refleje la naturaleza misma de Dios. En definitiva, las leyes de pureza e impureza en el Levítico no son simples restricciones legales, sino principios fundamentales que moldean la identidad y la vocación del pueblo de Israel. A través de estas normas, el texto reafirma que la santidad no es un ideal abstracto, sino una realidad tangible que exige un compromiso activo para mantener el orden divino en medio de un mundo caracterizado por el desorden y la corrupción. El día de la expiación. Ritual central y significado teológico. El día de la expiación, conocido en hebreo como Yom Kippur, representa el evento más solemne y central del calendario religioso israelita, detallado exhaustivamente en Levítico 16. Este día, celebrado anualmente, no solo era una ocasión para la purificación ritual, sino también un momento de introspección colectiva y reconciliación con Dios. A través de un elaborado ritual liderado exclusivamente por el sumo sacerdote, el pueblo de Israel buscaba la expiación de sus pecados y la renovación de su relación con lo divino. El simbolismo profundo de este acto litúrgico revela verdades teológicas fundamentales sobre la naturaleza del pecado, la justicia divina y la misericordia infinita de Dios. El ritual del día de la expiación. El ritual del día de la expiación se desarrollaba en dos etapas principales: la purificación del santuario y la eliminación del pecado mediante el uso de dos machos cabríos. Según Levítico 16, el sumo sacerdote iniciaba el día purificándose a sí mismo y llevando ropajes especiales, señalando su papel mediador entre Dios y el pueblo. Tras esto se ofrecía un sacrificio preliminar, un toro joven como ofrenda por el pecado del propio sumo sacerdote y su familia. Este paso inicial subrayaba la necesidad de que incluso el intermediario estuviera libre de impureza antes de acercarse a lo divino. El núcleo del ritual giraba en torno a los dos machos cabríos seleccionados por sorteo. Uno de ellos, designado como para el Señor, era sacrificado como holocausto para expiar los pecados del pueblo. Su sangre era llevada al interior del lugar santísimo, donde el sumo sacerdote la rociaba sobre el propiciatorio, simbolizando la purificación del santuario de la contaminación acumulada por los pecados del año anterior. Este acto enfatizaba la gravedad del pecado, que no solo afectaba a los individuos, sino que también profanaba el espacio donde residía la presencia divina. El segundo macho cabrío, conocido como el chivo emisario, desempeñaba un papel único y cargado de simbolismo. Después de confesar sobre él todos los pecados de Israel, el sumo sacerdote enviaba al animal vivo al desierto, llevando consigo la iniquidad del pueblo. Este gesto dramático representaba la eliminación absoluta del pecado, alejándolo de la comunidad y depositándolo en un lugar inhóspito y remoto, fuera de la vista y el alcance de los israelitas. Así, el día de la expiación no solo purificaba el santuario, sino que también proporcionaba una imagen visual y tangible de la remisión total del pecado. Significado teológico. Reflexiones sobre el pecado y la misericordia divina. El día de la expiación trasciende su dimensión ritual
para convertirse en un vehículo de enseñanzas profundas sobre el pecado y la naturaleza de la redención. Primero, el ritual destaca la universalidad del pecado, reconociendo que nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, está exento de la necesidad de expiación. Esto subraya que el pecado no es un fenómeno marginal, sino una realidad omnipresente que afecta a toda la comunidad y que requiere intervención divina para ser superada. Segundo, el uso dual de los machos cabríos revela un equilibrio teológico entre la justicia y la misericordia de Dios. Mientras que el sacrificio del primer cabrío enfatiza la necesidad de pagar el precio justo por el pecado, el envío del segundo al desierto simboliza la disposición divina a retirar y olvidar los pecados confesados. Este doble acto refleja la complejidad de la relación entre la justicia divina, que demanda expiación, y la misericordia divina, que ofrece perdón y restauración. Finalmente, el día de la expiación anticipa temáticas clave del Nuevo Testamento cristiano, particularmente en la figura de Jesucristo como el cumplimiento definitivo de los sacrificios expiatorios. Para muchos intérpretes cristianos, el ritual del día de la expiación prefigura la obra redentora de Cristo, quien, como el sumo sacerdote perfecto, ofrece un sacrificio único y definitivo por los pecados de la humanidad. Así, el Levítico no solo proporciona un marco ritualístico para el pueblo de Israel, sino que también sienta las bases para una comprensión más amplia de la salvación divina. En resumen, el día de la expiación no es solo un ritual ceremonial, sino un acto profundamente cargado de significado teológico que confronta al pueblo con la seriedad del pecado y la gracia restauradora de Dios. A través de este evento anual, el Levítico invita a la reflexión, el arrepentimiento y la esperanza, recordando que la santidad y la reconciliación con lo divino son posibles únicamente mediante la provisión divina de medios de expiación. El sacerdocio en el Levítico, funciones, responsabilidades y simbolismo. El sacerdocio, tal como se describe en el Levítico, ocupa un lugar central en la organización religiosa y social del pueblo de Israel. Este rol no solo se limita a la realización de rituales y sacrificios, sino que también implica una profunda responsabilidad moral y espiritual, configurando al sacerdote como un mediador esencial entre Dios y el pueblo. En Levítico 8 a 10 se detalla el proceso de consagración de los sacerdotes, junto con sus funciones y las consecuencias de cualquier desobediencia a las normas divinas. Estos pasajes no solo establecen un marco operativo para el ministerio sacerdotal, sino que también subrayan su carácter simbólico como representantes de la pureza y la santidad divinas. La consagración de los sacerdotes, un rito de transformación. El proceso de consagración de los sacerdotes, descrito en Levítico 8, es uno de los momentos más significativos del texto. Este rito, dirigido por Moisés bajo la instrucción divina, transforma a Aarón y sus hijos en instrumentos consagrados para la gloria de Dios. El proceso comienza con el lavamiento simbólico de los candidatos, un acto que representa la purificación inicial necesaria para acercarse a lo divino. Seguidamente, se les viste con vestiduras especiales cargadas de simbolismo, el efod, el pectoral y la mitra, cada una diseñada para reflejar la dignidad y la santidad de su oficio. A continuación, se realiza la unción con aceite, un gesto que sella su dedicación exclusiva a Dios. Este acto de unción no solo los aparta para el servicio divino, sino que también los llena de la presencia y el poder de Dios, capacitándolos para realizar sus funciones sagradas. Finalmente, el sacrificio de un becerro y 2 carneros culmina el proceso de consagración. Estos sacrificios no solo purifican a los sacerdotes, sino que también establecen un vínculo permanente entre ellos y el altar, simbolizando su nueva identidad como mediadores entre el pueblo y Dios. Este ritual de consagración no es un simple procedimiento formal, sino un acto de transformación espiritual. A través de él, los sacerdotes no solo reciben una nueva posición dentro de la comunidad, sino que también asumen una nueva identidad marcada por la santidad y la obediencia. Como señala Levítico 8:35, permaneceréis a la entrada del tabernáculo de reunión día y noche durante 7 días, y cumpliréis el ministerio de Jehová. Esta exigencia refleja la seriedad del cargo y la necesidad de estar constantemente disponibles para servir a Dios y al pueblo. Responsabilidades y normas éticas, mantener la santidad. Una vez consagrados,
los sacerdotes asumen una serie de responsabilidades críticas que van más allá de la mera ejecución de rituales. En Levítico 9 a 10 se describe con detalle cómo Aarón y sus hijos comienzan a oficiar en el tabernáculo, ofreciendo sacrificios y bendiciones en nombre del pueblo. Sin embargo, este privilegio viene acompañado de estrictas normas de conducta que garantizan que los sacerdotes mantengan un nivel de pureza superior al resto del pueblo. Por ejemplo, deben abstenerse de consumir vino o bebidas fuertes mientras están en servicio, como se menciona en Levítico 19, para asegurar que sus juicios y acciones estén libres de influencias externas que puedan comprometer su discernimiento espiritual. Además, los sacerdotes tienen la tarea de enseñar y aplicar las leyes divinas al pueblo, actuando como guardianes de la verdad y la justicia. En Levítico 10:10 a 11, Dios instruye a Aarón y sus hijos: distinguirán entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, y enseñarán a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado. Esta función educativa subraya que el sacerdocio no es solo un rol ritualístico, sino también un ministerio de formación espiritual y ética. Sin embargo, el Levítico deja claro que el incumplimiento de estas normas tiene consecuencias graves. El episodio de Nadab y Abiú, narrado en Levítico 10, 1 a 3, sirve como una advertencia solemne. Estos dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño ante el Señor, desobedeciendo las instrucciones divinas. Como resultado, fueron consumidos por fuego celestial, un acto que subraya la seriedad de su ofensa y la importancia de la obediencia exacta en el ejercicio del sacerdocio. Este incidente no solo destaca la severidad de Dios frente a la irreverencia, sino que también reafirma que el sacerdocio no es un derecho hereditario, sino un llamado sagrado que exige fidelidad absoluta. El sacerdocio como modelo de santificación. En última instancia, el sacerdocio en el Levítico no solo cumple una función práctica, sino que también actúa como un modelo de santificación para toda la comunidad. Los sacerdotes, al vivir en un estado de pureza continua y obedecer rigurosamente las normas divinas, reflejan el ideal de santidad que Dios espera de todo su pueblo. Su vida y ministerio son un recordatorio constante de que la proximidad a Dios requiere no solo rituales externos, sino una transformación interna que se manifiesta en la obediencia y el servicio desinteresado. En resumen, el sacerdocio descrito en el Levítico es mucho más que una institución religiosa. Es una vocación sagrada que exige pureza, obediencia y entrega total. A través de sus funciones, responsabilidades y el simbolismo de su consagración, los sacerdotes encarnan el vínculo entre lo humano y lo divino, demostrando que la santidad no es un atributo exclusivo de unos pocos, sino un llamado universal que debe inspirar a toda la comunidad. Las festividades y celebraciones, marcadores temporales de devoción y identidad nacional. El Levítico no solo define normas para la vida diaria y los rituales religiosos, sino que también establece un calendario sagrado que estructura el tiempo en torno a festividades y celebraciones divinamente ordenadas. Estas fiestas, descritas principalmente en Levítico 23, son mucho más que eventos culturales o sociales. Constituyen hitos espirituales que marcan el ritmo de la relación entre el pueblo de Israel y Dios. Cada festividad tiene un propósito específico, ya sea para recordar eventos históricos clave, honrar la provisión divina o fortalecer la identidad nacional a través de actos colectivos de adoración y gratitud. La Pascua, recordando la liberación. La primera festividad destacada en el calendario es la Pascua, o Pesaj, una celebración que conmemora la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Según Levítico 23, 4 a 8, la Pascua se celebra en el mes de Abib, posteriormente conocido como Nisán, coincidiendo con la primavera y el inicio del año agrícola. Durante esta festividad, los israelitas deben comer pan sin levadura durante 7 días, simbolizando la prisa con la que abandonaron Egipto y la necesidad de mantenerse libres de contaminación espiritual. El sacrificio del Cordero Pascual, realizado el primer día, recuerda el acto de protección divina que salvó a los israelitas de la muerte del primogénito. Este sacrificio no solo es un acto de gratitud, sino también un recordatorio de la dependencia absoluta de Israel de la intervención divina para su libertad y supervivencia. La Pascua, además de ser un acto de memoria histórica, tiene un profundo significado teológico. Representa el pacto especial entre Dios y su pueblo.
un pacto sellado con la sangre del Cordero y renovado anualmente a través de la celebración. Este evento también anticipa futuras revelaciones bíblicas, particularmente en el Nuevo Testamento, donde la Pascua se interpreta como un tipo de la obra redentora de Cristo, quien es descrito como el Cordero de Dios. Las semanas, celebrando la provisión y la alianza. La siguiente festividad importante es la Fiesta de las Semanas, también conocida como Shavuot o Pentecostés. Esta celebración ocurre 50 días después de la Pascua y marca el final de la cosecha de primavera. En Levítico 23, 15 a 22, se instruye al pueblo a traer ofrendas de los primeros frutos al templo, simbolizando su gratitud por la abundancia de la tierra y reconociendo que todas las bendiciones provienen de Dios. Además, esta festividad tiene un significado histórico, ya que se cree que en este día se entregaron los 10 mandamientos en el monte Sinaí, consolidando la alianza entre Dios y su pueblo. La fiesta de las semanas no solo celebra la provisión material, sino también la provisión espiritual. Es un momento para reflexionar sobre la dependencia mutua entre el pueblo y Dios, así como para reafirmar el compromiso con los mandamientos divinos. Este acto de gratitud colectiva refuerza la unidad de la comunidad y su identidad como pueblo elegido. La fiesta de las trompetas, llamado al arrepentimiento, la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, marca el inicio del año civil judío y se celebra con el sonido del shofar, un cuerno de carnero. Aunque Levítico 23 a 25 no detalla explícitamente el propósito de esta festividad, tradicionalmente se interpreta como un llamado al arrepentimiento y la preparación espiritual para el día de la expiación. El sonido del shofar simboliza un despertar espiritual, invitando al pueblo a examinar sus corazones y reconciliarse con Dios y con sus prójimos. Esta festividad actúa como un puente entre el pasado y el futuro, recordando los actos divinos de liberación y anticipando la venida del Mesías. La fiesta de los tabernáculos, recordando la providencia divina. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, es una de las celebraciones más visuales y participativas del calendario. Durante 7 días, los israelitas viven en pequeñas chozas o tiendas, recordando el tiempo que pasaron en el desierto tras la salida de Egipto, Levítico 23, 33 a 43. Este acto simbólico no solo honra la providencia divina que sostuvo al pueblo durante su peregrinaje, sino que también subraya la fragilidad humana y la necesidad de depender completamente de Dios. Además, esta festividad tiene un tono de gozo y celebración, marcando el final de la cosecha y expresando gratitud por las bendiciones recibidas. En conjunto, estas festividades no solo organizan el tiempo en ciclos sagrados, sino que también refuerzan la identidad nacional del pueblo de Israel como un pueblo apartado para Dios. A través de actos colectivos de memoria, gratitud y arrepentimiento, estas celebraciones mantienen viva la conexión entre el pasado histórico, el presente devocional y la esperanza futura en la promesa divina. Así, el calendario festivo del Levítico no solo regula la vida espiritual del pueblo, sino que también actúa como un testimonio permanente de su vocación como portadores de la santidad divina. La ley de la santidad, vivir como imagen de Dios. Uno de los temas centrales del Levítico es la ley de la santificación, plasmada de manera especialmente contundente en Levítico 19:2. Santos seréis, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Esta declaración no solo establece el estándar supremo para la vida del pueblo de Israel, sino que también articula la esencia misma de su vocación como pueblo elegido. Ser santo no es una aspiración opcional ni un ideal abstracto, sino una exigencia divina que impregna cada aspecto de la existencia individual y comunitaria. La santificación, en este sentido, no se reduce a la observancia mecánica de rituales o normas, sino que implica una transformación moral, espiritual y social que refleje la naturaleza misma de Dios. Santidad como reflejo de la naturaleza divina. La insistencia en la santificación surge directamente de la naturaleza de Dios, quien es santo en su esencia. En el pensamiento bíblico, la santidad no es solo un atributo divino, sino una cualidad que define la relación entre Dios y su creación. Cuando Dios llama a Israel a ser santo, está invitando al pueblo a participar de esta cualidad divina, a vivir de manera que revele y glorifique su carácter. Sin embargo, esta vocación no implica perfección absoluta, sino una orientación constante hacia la pureza, la justicia y el amor, valores que resuenan con la propia naturaleza de Dios. En Levítico 19, Shie,
Se detallan normas específicas que ilustran cómo la santificación debe manifestarse en la vida cotidiana. Estas regulaciones abarcan una amplia gama de comportamientos, desde el respeto a los padres y el día de reposo, versículos 3 a 4, hasta la prohibición de idolatría y la práctica de la justicia económica, versículos 9 a 18. Cada una de estas instrucciones no solo tiene un propósito práctico, sino que también contiene un mensaje teológico profundo. Por ejemplo, la orden de no cosechar completamente los campos ni recoger las uvas caídas, versículo 9, no solo promueve la solidaridad con los pobres y extranjeros, sino que también refleja la generosidad de Dios hacia su pueblo. De manera similar, el mandamiento de no guardar odio contra tu hermano y amarás a tu prójimo como a ti mismo, versículo 18, resume la ética divina en términos de relaciones interpersonales, vinculando la santidad con la práctica del amor. La santificación en la vida comunitaria. La ley de la santificación no solo se aplica a individuos aislados, sino que también configura la vida comunitaria del pueblo de Israel. En Levítico, la santidad es presentada como un ideal colectivo que exige la cooperación y el compromiso de todos los miembros de la sociedad. Por ejemplo, las regulaciones sobre justicia y honestidad en los negocios, Levítico 19, 35 a 36, no solo buscan proteger a los vulnerables, sino también preservar la integridad moral de la comunidad en su conjunto. Del mismo modo, las leyes sobre la pureza ritual y las relaciones sociales subrayan la interdependencia entre lo individual y lo colectivo, mostrando que la impureza de un miembro puede afectar a toda la comunidad. Este enfoque comunitario de la santificación también se refleja en la insistencia de Levítico en la solidaridad con los marginados. En repetidas ocasiones, el texto exhorta al pueblo a cuidar a los extranjeros, viudas, huérfanos y pobres. Por ejemplo, Levítico 19, 33, 34. Estas normas no solo evidencian la preocupación divina por los vulnerables, sino que también reafirman la identidad de Israel como un pueblo que, habiendo sido liberado de la opresión en Egipto, debe extender esa liberación a otros. Así, la santificación no es un acto de exclusión, sino un llamado a la inclusión y la justicia social. La santificación como prueba de fidelidad. Finalmente, la ley de la santificación actúa como un criterio para evaluar la fidelidad del pueblo a su vocación divina. A lo largo del Levítico se enfatiza que la obediencia a las normas de santidad es una prueba tangible de la relación entre Israel y Dios. Aquellos que viven de acuerdo con estas leyes demuestran su compromiso con el pacto divino, mientras que quienes las desprecian revelan su desobediencia y apostasía. Este principio está claramente expresado en Levítico 27 a 8. Consagraos, pues, y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy Jehová que os santifico. En definitiva, la ley de la santificación en el Levítico no es un conjunto arbitrario de reglas, sino una invitación a vivir como imagen de Dios.